Hola a todos, bienvenidos a la clase expositiva 6 del curso de elaboración de informes técnicos. Una vez que ya hemos visto la estructura general y los aspectos formales generales que aplican al informe técnico de práctica laboral del CFT, vamos a comenzar ya de inmediato a ver cómo se desarrolla cada una de las secciones que componen la estructura de este informe, ¿ya? Y la primera es obviamente la introducción, que es la más simple, la más, digamos, la menos extensa de todas las secciones, ¿ya? Eh, Así que vamos a tratar de comenzar a verlo de inmediato, ¿ya? Lo que vamos a ver en esta clase es, en general, qué tenemos que tener en consideración a la hora de elaborar la introducción para este informe en particular. ¿Ya? Yo les voy a dar algunas indicaciones de tipo generales y les voy a copiar también en el aula un ejemplo, y también está copiado acá, aunque no se lee del todo bien, porque está en un formato de imagen, pero les voy a copiar en el aula también una especie de modelo de cómo debería verse la introducción. ¿Ya? Hay algo que elaboré yo de manera ficticia, digamos, ¿ya? Y que a usted le puede servir como referencia para que tengan una guía, un modelo de cómo, al momento de redactar la introducción, cómo debería verse en términos generales, ¿ya? Veamos cuáles son los objetivos de esta clase. El objetivo general es entender cuáles son los principales aspectos estructurales y de contenido relacionados con el desarrollo de la sección introducción del informe técnico de práctica laboral del CFT-PUCB, ¿ya? Estructura y contenido. La forma no, porque la forma ya la vimos en la clase 5, los aspectos formales, y eso aplican para todas las secciones, digamos, ¿ya? Para los distintos puntos que tienen que desarrollar en el informe. Así que no los vamos a repetir acá, obviamente. Acá nos vamos a centrar en los aspectos estructurales internos, digamos, de la sección, eh, y en el contenido que deberían considerar ustedes para desarrollar la introducción. Objetivo específico. Conocer la estructura específica de la sección de introducción. A eso me refiero con estructura específica. ¿Qué argumentos tienen que desarrollar y qué ideas tienen que desarrollar dentro de la introducción? ¿Ya? Y el segundo objetivo específico, conocer las exigencias generales referentes al contenido de la sección de introducción del ITPL del CFT-PUCP. Exigencias generales respecto al contenido, es decir, qué cosas yo debería, cómo debería redactar lo que corresponde a la introducción, ¿ya? Es decir, qué cosas debería incluir, básicamente, ¿ya? Eso, es una clase bien corta porque el tema de la introducción es algo casi intuitivo, que uno lo puede entender de manera intuitiva, pero no, la clase no la podemos hacer de manera intuitiva, tenemos que ser directos, digamos, y explícitos. Entonces, vamos a señalar eh, los aspectos principales que ustedes tienen que tener en consideración, ¿ya? Ya, la introducción corresponde a la primera sección general del informe, ¿ya? En la primera sección. De las generales tenemos 6, recordemos eso, ¿ya? Pueden haber secciones específicas que van a estar dentro de cada una de estas secciones generales, pero la introducción es una sección general, ¿ya? Por lo tanto, debe considerarse la introducción como el apartado en el cual hay que presentar el informe, ¿ya? Aquí se presenta el informe, entonces, por lo tanto, hay que dejar explicitada de manera muy clara cuestiones importantes como el contexto en el cual se enmarca el informe, qué objetivo va a tener el informe general, qué objetivo específico y los diferentes contenidos que van a ser expuestos en el informe, ¿ya? Eso en general, ¿ya? Entonces, en vista de esto que acabo de decir, ¿qué tenemos que tener en consideración para el desarrollo de esta sección? ¿Ya? Lo primero es señalar el contexto completo en el que se enmarca el informe técnico que se presenta, ¿ya? Es decir, eh, siempre tenemos que partir señalando que el informe se contextualiza en el desarrollo de la práctica profesional, en la carrera correspondiente del CFT, ¿ya? En este caso, en el caso de usted, es la carrera de técnico nivel superior en trabajo social, ¿ya? ¿Qué otra cosa tenemos que indicar para dar el contexto? El lugar donde se realiza la práctica, el periodo de tiempo de duración de la práctica, ojalá con fecha de inicio y de término idealmente, ¿ya? Entre otras cosas, ¿ya? Pero es dar el contexto, yo no puedo partir hablando de algo que voy a asumir que los demás tienen que saber. Entonces nunca debo asumir que quienes van a revisar el informe saben qué es lo que se está presentando. No, ustedes tienen que dar el contexto. Ustedes tienen que, desde el inicio, dar el contexto. Por eso que es necesario que sean precisos y claros desde el primer párrafo. Siempre preciso y claro. ¿Dónde, cuándo, qué? ¿Ya? Entre otras cosas, obviamente, ¿ya? Eh, entonces, así en general deberían todos comenzar el informe. Este informe se contextualiza en el ámbito de la práctica laboral que se desarrolló en la carrera de técnico en trabajo social, práctica que se realizó en tal lugar, en tal fecha, etcétera,
¿ya? Entonces, ser preciso y claro desde el primer párrafo, porque si no después ya no se entiende, ¿ya? Otro aspecto a considerar: señalar el objetivo general del informe que se presenta. En este caso, el objetivo general del informe es para todos los alumnos el mismo, ¿ya? ¿Y cuál es ese objetivo? Digamos, es dar cuenta del proceso de práctica laboral llevado a cabo, ¿ya? ¿Ello a través de qué? De una exposición de los principales antecedentes vinculados con la organización, el cargo de las funciones desempeñadas, etcétera, ¿ya? Después yo lo voy a mostrar cómo queda en términos generales resumido el objetivo. ¿Ya? Aquí lo estoy explicando, no tiene por qué quedar tal cual está escrito aquí, digamos. ¿Ya? Porque aquí yo lo estoy explicando, no lo estoy enunciando, digamos. ¿Ya? Pero en definitiva eso, es el objetivo general del informe es para todos iguales, es para todos el mismo, digamos. Es dar cuenta del proceso de práctica laboral que se lleva a cabo. ¿Ya? Y eso se va a lograr a partir de distintas cosas, ¿ya? Que son las que se dan acá. ¿Ya? Eh, y que son de hecho las que constituyen los objetivos específicos, ¿ya? Que son, que es lo otro que hay que considerar. Eh, Señalar los objetivos específicos del informe que se presenta, ¿ya? Es decir, todas aquellas actividades específicas relevantes que permitan dar cumplimiento al objetivo general que señalé antes, ¿ya? Los objetivos específicos están en su mayor parte predefinidos, ¿ya? ¿Por qué están predefinidos? Ya sabemos de antemano cuáles van a ser. Todos ustedes saben de antemano cuáles van a ser los objetivos específicos. ¿Y por qué saben de antemano? Porque eh, esos objetivos específicos están vinculados directamente con las principales secciones que conforman la estructura del informe. ¿Ya? La estructura que tiene el informe no es, digamos, antojadiza, ¿ya? Sino que está hecha en función de lo que se espera que el alumno logre. Por lo tanto, de manera eh, evidente o necesaria, digamos, va esa misma estructura que está definida para el informe de práctica, tiene que ver con los objetivos específicos que espera la institución que ustedes cumplan en el desarrollo de este documento, digamos, ¿ya? Eh, entonces, obviamente que vamos a partir por eso, vamos a partir por el tema de los objetivos específicos en función de la estructura, ¿ya? Obviamente que si alguien quiere agregar algo, eh, hacer alguna modificación, por supuesto que está permitido, ¿ya? Porque esto no hay una regla, digamos, de cuáles tienen que ser los objetivos específicos que ustedes van a tener. Pero sí se pueden guiar por la estructura del informe, digamos, ¿ya? Se pueden guiar perfectamente por la estructura que va a tener el, em, el informe que están presentando, ¿ya? Ahora, no pueden poner 10 objetivos específicos, ¿ya? Eso es claro. No pueden poner 10 objetivos específicos, ¿ya? El número siempre está entre 2 y 5, ¿ya? Ese es el número adecuado, digamos, para los objetivos específicos en cualquier ámbito, en una investigación, en un proyecto, en un informe técnico de práctica, da lo mismo. Siempre los objetivos específicos van a estar entre 2 y 5, eso es lo que se recomienda. Y el objetivo general obviamente tiene que ser uno solo, ¿ya? Hay investigaciones complejas y informes complejos que tienen más de un objetivo general, ¿ya? Pero no es recomendable en este caso, ¿no? No es recomendable porque eso complejiza demasiado el tema. Trabajen con solamente un objetivo general, que es el que le acabo de señalar. Y objetivo específico de 2 a 5 en cantidad, ¿ya? No más que eso. Porque si no, si colocan más de 5 o colocan 10 objetivos específicos, ya no van a ser objetivos, van a ser acciones, ¿ya? Y las acciones no son objetivos, ¿ya? Eh, por ejemplo, si usted alguna de sus tareas era archivar documentación, eso no es un objetivo del informe, ¿ya? No lo pueden plasmar como un objetivo relacionado con el informe, porque esas son acciones, ¿ya? Desarrollar las conclusiones así directamente tampoco podría ser un objetivo, hay que plantearlo de una manera un poco más precisa, digamos, ¿ya? Eh, o elaborar la bibliografía del informe, eso tampoco obviamente es un objetivo específico, pues esas son tareas específicas, ¿ya? ¿Qué otra cosa tengo que considerar en la introducción? Realizar una breve presentación de los distintos contenidos que voy a exponer en el informe, ¿ya? Eh, es decir, después que yo mencioné el contexto general del informe, de la práctica en este caso, señalé el objetivo general, señalé los objetivos específicos,
tengo que pasar a señalar qué voy a presentar a continuación en el informe, ¿ya? Y para eso yo hago un breve resumen de lo que voy a tratar en cada una de las secciones o puntos principales que va a tener el informe, de tal modo que quienes estén revisando el documento, quienes tengan que evaluarlo, digamos, sepan ya antes de empezar a leer desde el segundo punto con qué me voy a encontrar yo, ¿ya? Es decir, qué es lo que se está presentando, ¿ya? Y eso me va a dar una idea general y una orientación respecto de la organización y el contenido que tiene el documento que yo estoy presentando. Y básicamente esa es la idea, ¿ya? Básicamente esa es la idea de que eh, de dar claridad desde el inicio, como le decía yo, ¿ya? De ser explícito desde el inicio, y eso parte por la introducción. Entonces, cuando yo en la introducción digo, a continuación se van a presentar los antecedentes relativos a las características de la organización, el cargo desempeñado, etcétera, estoy siendo claro, ¿ya? Estoy siendo explícito y estoy siendo directo desde el inicio. Estoy dejando claro todo desde el inicio y eso tiene que partir por la introducción. Si no lo hago en la introducción, ¿en qué parte la voy a hacer? No la puedo comenzar a hacer después en el punto 2. Tiene que ser en la introducción. Entonces, fuera de lo que de estas indicaciones básicas que yo le he dado, ustedes pueden incluir cualquier otro elemento o cualquier otro antecedente que a ustedes les parezca pertinente o relevante para poder dejar claro lo que se va a hacer o lo que se va a presentar en el informe. Yo le estoy señalando lo básico, ¿ya? Y obviamente lo que yo considero pertinente, porque como les dije, la pauta de presentación del informe no define qué es lo que tiene que ir en una introducción, ¿ya? Eso lo estoy definiendo yo en función de lo que yo creo que es correcto y la experiencia que yo tengo haciendo informes también, ¿ya? Y lo que creo que es correcto en particular para el caso de ustedes, ¿ya? Esta no es una receta genérica, digamos, que se aplique en todo el informe, no. Esto yo lo vi para lo que era pertinente para el caso específico de ustedes, pensando en que tiene que ser un documento muy concreto, muy simple, digamos, y muy directo. Entonces no hay que darle mucha vuelta al inicio, ¿ya? Hay que ser directo. Este informe se contextualiza en el ámbito de la práctica profesional, desarrollada en tal lugar, en una organización que se dedica a tal cosa, o a tal ámbito, a tal temática. Eh, Después decir cuál es el propósito del informe, ¿ya? El propósito general o el objetivo general. Después señalar cuáles son los objetivos específicos. Y a continuación dar una imagen general de lo que se va a presentar en el informe en cuanto a los contenidos, digamos, y a la estructura del informe. Y con eso debe ser suficiente. Si usted quiere agregar detalles más específicos, por supuesto, está en libertad. Si el informe de ustedes van a definir el contenido específico, siempre y cuando cumplan con los criterios que hemos tratado en estas clases, digamos, no va a haber ningún problema, ¿ya? En cuanto a la claridad, a la validez, a todos esos criterios que hemos ido definiendo en las distintas clases que hemos tenido hasta acá, ¿ya? Esto de aquí, ¿ya? Esto yo se lo voy a copiar también en formato PDF, en un archivo que se llama legible, digamos, eh, en el aula para que usted lo tenga como un modelo, ¿ya? De una introducción de cómo podría quedar. ¿Ya? Yo lo voy a leer de todas maneras aquí para que, en caso de que no alcancen a leer, porque la letra es chica, es un tema de formato simplemente, ¿ya? Em, Siguiendo lo que estuvimos hablando antes, ¿ya? La introducción, cómo la elaboré yo pensando en un caso ficticio de trabajo social, digamos, ¿ya? Entonces, la voy a leer, porque no es tan larga, ¿ya? Dice, el presente informe se enmarca dentro del proceso de práctica laboral desarrollado durante el año 2020 como alumno de la carrera técnico nivel superior en trabajo social del Centro de Formación Técnica de la Pontificia Universidad Católica del Valparaíso, sede Viña del Mar. Contexto general, como ven ustedes, ¿ya? ¿Qué estoy presentando? ¿Dónde estoy? Contexto. Hay claridad desde el inicio. Segundo párrafo, esta actividad de práctica laboral fue desarrollada en la ONG Nuestra Tierra, que es ficticia, por cierto, no sé si existirá alguna que se llama así, si existe es solamente coincidencia, ya yo inventé el nombre. Ubicada en la ciudad de Valparaíso, entre los meses de marzo y junio del presente año. La organización en cuestión es una organización social dedicada a la protección del medio ambiente, cuyo foco está puesto principalmente en la temática del reciclaje y la concientización en la población respecto a la importancia de llevar a cabo procesos sostenibles en el tratamiento de los desechos físicos generados a nivel doméstico. Es una ONG que se fundó en el año 2004 y que desarrolla su labor colaborando con diversas instituciones, tanto públicas como privadas, preocupadas por la temática medioambiental. Ahí tengo un contexto de la organización. Estoy diciendo qué organización es, en definitiva. Ya hice mi práctica, pero ¿dónde? Estoy dando una descripción así muy genérica, muy general de la organización en la cual hice mi práctica.
El objetivo general de este informe es dar cuenta del proceso de práctica laboral llevado a cabo en la ONG Nuestra Tierra como alumno de la carrera técnica a nivel superior en trabajo social. Ahí está el objetivo general, no tiene que ser más que eso, ¿ya? Ahí está claramente que estipulado que el objetivo general es mostrar qué se hizo en la práctica, básicamente. Los objetivos específicos de este informe son describir en términos organizacionales a la institución dentro de la cual se llevó a cabo la práctica laboral. Ese es el primer objetivo específico. El segundo, describir el cargo y las funciones desempeñadas como alumno en práctica dentro de la institución. El tercero, describir el problema de interés identificado dentro de la institución. El cuarto, describir la solución diseñada y o implementada para atender la problemática identificada dentro de la institución. ¿Se dan cuenta que son todas las secciones de la estructura que tiene el informe? Eso es lo que se espera que hagan, por lo tanto esos son los objetivos específicos del informe. Y 5. Exponer las principales conclusiones y aprendizaje alcanzado en el proceso de práctica laboral desarrollado. Esto es distinto a decir desarrollar las conclusiones del trabajo, no es lo mismo, ¿ya? Exponer las principales conclusiones y aprendizaje alcanzado en el proceso de práctica laboral desarrollado, ¿ya? Ahí están los 5 objetivos específicos, digamos, del informe que corresponden con la estructura que tiene el informe, ¿ya? ¿Siempre va a ser así? No. No siempre va a ser así. Los objetivos, por ejemplo, de una tesis, de una investigación universitaria, los objetivos específicos no se van a condecir necesariamente con la estructura que hay en la tesis, porque responde a otro propósito, tiene otra complejidad, digamos, es distinto a esto, ¿ya? En este caso, la estructura es tan simple, es tan evidente que resulta que coincide exactamente con lo que se espera que ustedes cumplan como parte de este proceso de dar cuenta de lo que hicieron en la práctica. No sé si se entiende, ¿ya? Coincide justamente, por lo tanto, coincide la estructura que tiene el informe con los objetivos específicos que ustedes van a definir, ¿ya? Y si se dan cuenta, son 5 objetivos específicos, ¿ya? Si la estructura hubiera tenido 7 secciones, por ejemplo, hubiéramos tenido que hacer 5 objetivos, y ahí habríamos tenido que agrupar 2 secciones o hacer algo así, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, esto sigue la estructura que yo les describí antes, ¿ya? El contexto, el objetivo general, los objetivos específicos, ¿ya? Y después, ¿qué venía? La estructura, definir la estructura describir la estructura que va a tener el informe, ¿ya? Describir la estructura que va a tener el informe en cuanto a sus distintas secciones, ¿ya? Por eso que dice aquí, en lo que respecta a su estructura y en concordancia con los objetivos específicos del informe, este documento se organiza de la siguiente forma. En la sección 2 se presentan los antecedentes relativos a la institución, en lo que concierne a la descripción de su historia, su estructura organizativa y sus actividades principales. Estoy describiendo lo que voy a presentar en la sección 2, ¿ya? Que es la descripción de la institución. ¿Y qué voy a decir de la institución exactamente? Su historia, su estructura organizativa, sus actividades principales, ¿ya? En la sección 3 se realiza una descripción del cargo asumido como alumno en práctica, de las funciones y responsabilidades asociadas a dicho cargo y de las principales actividades laborales concretas desarrolladas, ¿ya? Estoy diciendo lo que hice como alumno en práctica, qué cargo tuve, qué función, etc. En la sección 4 se presenta en detalle el problema identificado dentro de la organización y que resulta de interés para efectos de la práctica laboral. Este problema es fundamentado en base a los antecedentes empíricos recopilados mediante la realización de entrevistas a los profesionales de institución y también en base a la información secundaria analizada, documentos. A eso se refiere a información secundaria. Esto obviamente es el ejemplo ficticio que estoy haciendo yo. Usted no tiene por qué hacer entrevistas necesariamente, tal vez hicieron una pequeña encuesta o hicieron una observación, ¿ya? Yo estoy haciéndolo aquí en base al ejemplo ficticio que estoy desarrollando, ¿ya? En la sección 5 se expone lo referente a la propuesta de solución que se diseñó y propuso para atender el problema identificado. Se consignan los criterios en los que se sustenta la propuesta de solución y también los argumentos que permiten entender por qué la misma es pertinente para el caso. Aquí yo estoy dando cuenta de una propuesta de solución que se diseñó, que se propuso, ya no algo que se implementó. Si ustedes implementaron algo, obviamente esto va a cambiar, pues va a decir que se expone lo referente a la propuesta de solución diseñada e implementada. ¿Ya? Pero en definitiva la lógica es la misma, en definitiva apunta a lo mismo, digamos, a lo que estamos hablando, ¿ya? Y se finaliza en la sección 6 con las conclusiones respecto a lo que se presenta en las secciones anteriores. Dentro de las conclusiones se realiza una evaluación respecto al cumplimiento del objetivo del informe, una identificación de las principales dificultades que se presentaron durante el proceso de práctica y una identificación de los aprendizajes alcanzados a partir del mismo, ¿ya?
con eso yo tengo la descripción de los contenidos de la estructura del documento, ¿ya? De la organización. Y la persona que está leyendo, que va a revisar el informe, tiene con esto claridad absoluta, o muy completa, digamos, de lo que él va a leer. ¿Ya? Le sabe de antemano ya qué va a leer. ¿Ya? Entonces esa es la idea de lo que se presenta en la introducción. Darle esa orientación general a la persona que está leyendo, a quien va a revisar. Eh, Entonces, esa es la idea de una introducción, ¿ya? Como repito, este es un ejemplo ficticio que la idea es que a usted le sirva como modelo, como referencia, ¿ya? Eh, Cada uno va a definir las palabras exactas que va a ocupar, si le agrega algún antecedente más o no, ¿ya? Pero esta es la idea general. Y también la extensión en la que se señala aquí también, ¿ya? Va más o menos por eso, ¿ya? Una introducción con una extensión de media página no es suficiente, ¿ya? De una página sí podría ser, pero tal vez van a quedar cortos considerando el ejemplo que estamos dando acá, ¿ya? Eh, entonces va a andar de una página y media a dos aproximadamente. Esa es como una extensión apropiada para una introducción de un informe de práctica laboral como esta, como el que estamos viendo acá, que es un informe, como yo le he dicho, relativamente simple, pero hay que hacerlo bien de todas maneras, ¿ya? Y esa es la idea de este curso en particular. Entonces, lo que no hayan entendido, este video no es tan largo, vuelvan a revisarlo, porque van a tener algo de tiempo para eso, creo, ¿ya? Entonces, la idea es esa. Cualquier cosa que no hayan comprendido de inmediato, retrocedan el video y lo vuelven a ver, ¿ya? En la próxima clase vamos a seguir viendo cómo desarrollar cada una de las otras secciones del informe. Por lo tanto, eh, la lógica va a ser más o menos esta, ¿ya? Mostrarle qué considerar en términos teóricos y tratar de ver algún ejemplo práctico en lo posible, ¿ya? En la medida que se pueda, obviamente, y de que exista material para hacer eso, ¿ya? Eh, entonces lo dejo invitado para la próxima clase ya que va a ser en unos días más en cuanto a las clases estas explicativas que estamos viendo, ¿ya?